Bien chicos, entonces vamos a continuar con las demostraciones geométricas y para hacer un breve resumen, lo que hemos visto hasta ahorita es que las demostraciones geométricas entonces parten de una hipótesis para llegar a una conclusión, eh, que la hipótesis debemos de razonarla, establecer quiénes son los criterios de nuestra hipótesis para poder llegar a esa conclusión, que lo hacemos en una tabla de doble entrada donde tengo afirmaciones y justificaciones y que tengo que saber, forzosamente saber muy bien los criterios de congruencia de los triángulos. Entonces vamos a hacer el ejemplo 3.9. Dice así, en la siguiente figura los segmentos AB, en este caso la figura que tenemos acá, los segmentos AB y AC son congruentes. Ya me están diciendo que este segmento de aquí, AB, y este segmento de acá del triángulo son congruentes. Y el segmento AD, este segmento de aquí, biseca el ángulo BAC. ¿Qué significa bisecar? Que estoy partiendo todo este ángulo A en dos ángulos que son congruentes, ¿sí? Este segmento de aquí parte este ángulo A exactamente por la mitad, dividiéndolo en dos ángulos que son congruentes. Eso significa bisecar. Demuestra que los segmentos BD y CD son congruentes. Y CD son congruentes. Entonces partimos de una hipótesis. La hipótesis es que los segmentos AB y AC son congruentes y que los ángulos que se me forman aquí, que va a ser el ángulo BAD y el ángulo CAD, pues van a ser congruentes también. Y lo que queremos llegar a demostrar, o nuestra conclusión va a ser que BD, en este caso de aquí, BD es congruente con el lado CD que se me forma. Vean que se me forman dos triángulos, al igual que en el ejemplo anterior, al tener este segmento aquí que divide este ángulo, biseca este ángulo en dos ángulos que son congruentes, pues evidentemente se me forman dos triángulos, así como en el ejemplo anterior. Ok, entonces nuestra solución sería nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis es que AB, o el segmento, o el lado AB es congruente con el lado AC, AB, como lo tenemos marcado acá, AB es congruente con AC, y que el ángulo BAD, este ángulo que se me forma acá, que se pueden también, los ángulos se pueden enunciar con las letras mayúsculas, BAD es congruente con el ángulo CAD que tenemos acá. Es decir, este ángulo de aquí es congruente con este. Esa es la hipótesis. Nuestra conclusión donde queremos llegar es que el lado BD, este lado de aquí, es congruente con el lado CD. Vamos a ver cómo llegamos a esa conclusión. Para ello, entonces formamos nuestra tabla y colocamos de inicio nuestra primera hipótesis. Nuestra primera hipótesis es que el lado AB es congruente con el lado AC. ¿Y eso quién me lo justifica? La hipótesis, ¿ok? También vamos a colocar que el ángulo BAD es congruente con el ángulo CAD por hipótesis, que es lo que tenemos aquí. Entonces yo tengo hasta ahorita que este lado de este triángulo es congruente con este lado, ¿sí? Miren que yo tengo dos triángulos, ¿cierto? Este triángulo, este es uno, y este es otro triángulo que yo tengo acá. Lo que hemos dicho hasta ahorita, que del triángulo AB, este primer triángulo, el lado AB, es congruente con el lado AC, y también hemos dicho que el ángulo, en este caso, BAD es congruente con el ángulo CAD. Entonces ya llevo dos partes. Pero si usted se fija, este segmento de aquí AD es congruente consigo mismo por lo que vimos en el video anterior. Un congruente es congruente consigo mismo. Entonces, AD es congruente con AD y eso es por congruencia del mismo segmento. Y miren que ya tengo entonces tres situaciones que me pueden formar el criterio de congruencia de un triángulo. Es decir, AB es congruente con AC, es decir, este lado es el mismo que este lado, este ángulo es el mismo con este otro ángulo de aquí y que este lado es el mismo para ambos triángulos. ¿Qué significa? Que por criterio de lado, ángulo, lado, miren, lado, ángulo, lado, se formaría que esos dos triángulos serían congruentes, es decir, que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD por pasos 1, 2 y 3 y por el criterio, como lo había dicho, lado, ángulo, lado, se me forman que esos dos triángulos son congruentes. Si estos dos triángulos son congruentes, es decir, que la medida de cada uno de sus lados son iguales, por tanto podemos concluir que BD es congruente con el lado CD, es decir, este lado de aquí, BD es congruente con este lado CD por partes correspondientes, es decir, que por el paso número 4 y ser lados correspondientes de triángulos congruentes, este lado de aquí, BD, es congruente con el lado CD. Muy bien, entonces, para poder hacer demostraciones, jóvenes, como lo hemos visto, ocupamos determinar quién es nuestra hipótesis, saber a dónde vamos a llegar y establecer
nuestros razonamientos, nuestros juicios lógicos, de tal manera que podamos establecer nuestros criterios de congruencia de triángulos. En este video sí hay una tarea, y esa tarea me la van a hacer correspondiente al ejercicio 3.7 de su libro, y van a hacer exactamente el mismo análisis tal como aparece aquí. Ya en su libro aparece quiénes son las hipótesis y cuál es la conclusión, solo llenando esta tabla que tenemos acá. Todo lo que está en azul es lo que usted va a llenar siguiendo un análisis lógico de lo que tenemos por acá. Recordándoles que si tienen alguna duda o alguna inquietud, me pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto vamos a resolver sus inquietudes. Hasta el próximo video.